Dos temas realmente importantes me gustaría comentar el día de hoy. Uno de ellos es la trascendencia y la importancia que tiene lo que se llama el PEF, que es el presupuesto de egresos de la Federación, que se autoriza en estas fechas, siempre alrededor del 20 de noviembre, pero se gasta del 1 de enero al 31 de diciembre del próximo año. En pocas palabras, es el presupuesto de que dispone el gobierno federal para todo el año siguiente, es decir, el 2022. Y el otro tema que quiero comentar es relacionado con las enfermedades públicas crónicas. Es decir, algunas de ellas, así como en la salud, que hay enfermedades que le dan a uno y te duran toda la vida y las vas curando o atendiendo, pero cuando son del sector público, el que se hagan crónicas afecta al desarrollo de las regiones, a los estados, a los municipios, a grupos, sectores productivos, a empresas, pero sobre todo a personas, a ciudadanos. Y de eso quiero platicar un poquito el día de hoy, de qué enfermedades públicas no solo se están haciendo crónicas, sino hasta cierto punto tienen un carácter de fatales para la vida pública de nuestro país. El primer tema, el del presupuesto, que es el presupuesto que aprueba su representante popular en la Cámara de Diputados, porque es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y cuando digo su representante popular, me refiero a quien es el diputado federal por el distrito donde usted vive o donde yo vivo. Es decir, todos tenemos un diputado federal que nos representa como pueblo que somos. No importa si votamos a favor o en contra de él, o incluso si no votamos. Desde el punto de vista constitucional, es el representante del pueblo, de ese distrito. En el caso mío, por ejemplo, de Hermosillo Norte, en el caso de los que están en la Ciudad de México, pues en el municipio en el que vivan, y en el Estado de México, en el municipio que vivan, en el distrito que les toque. Hay 300 diputados federales que representan al pueblo por haber sido electos por usted, o por alguien que votó en contra de ellos, o por los que no votaron pero estaban en la lista nominal. Y hay 200 diputados, los de toda la vida, la gran discusión, que siempre son los que representan a las minorías, es decir, a los que no ganaron las elecciones. Por eso son diputados de representación proporcional al voto de todos aquellos que votaron en contra de alguien y no ganaron, pero esa representación proporcional se va a la panza de los partidos, y son los partidos políticos quienes ponen a esos 200 diputados federales. Y así tenemos pues nuestros brillantes, gloriosos, legendarios, nunca bien queridos. Es curioso, créanme que fíjese que hay muchos diputados federales, una mayoría importante, que trabajan muchísimo, tienen intensas jornadas de trabajo, comisiones, giras y todo eso. Obviamente esto es los que quieren destacar, los que quieren salir adelante, los que les gusta. Otros son flojones, no le meten ganas, pero trabajan mucho los diputados federales, también los senadores. Y uno tiene la percepción de que no hacen nada, levantan dedos y todo eso. Créame, en serio, que es una labor titánica en ocasiones, porque pues son los famosos circos romanos, es decir, donde se enfrentan y se confrontan las ideas de los que están en el poder, me refiero en el poder ejecutivo, pero son del mismo partido y ellos están en el legislativo, y pues se agarran, no dije a golpes, sino a discusión y debate de las ideas, e intentar razonar hasta donde sea posible, pues quién tiene el mejor de los argumentos para votar a favor o en contra de tal o cual cosa. Pues en este caso del presupuesto, son los diputados federales que tienen la facultad exclusiva, de acuerdo a la Constitución, de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, conocido como el PEF 2022, es decir, para todo el año próximo. Y esa aprobación de su diputado o de los plurinominales, pero de
la Cámara de Diputados en general, con mayoría simple, es decir, 250 más 1 con 251 diputados, es más que suficiente para que se apruebe el presupuesto. Y fíjense nomás la trascendencia y la importancia del presupuesto del próximo año. Es de 7,088,000,000,000 de pesos. Es una cifra casi indescriptible. Imagínese usted, póngale 7,088, o sea, 7,088 millones, o sea, otros 6 ceros todavía. Estamos hablando de una cifra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 dígitos, o sea, de 10 números. No caben en la calculadora. Pero de ese tamaño es el presupuesto y de ese tamaño es la importancia. Por eso la cosa pública siempre es muy debatible, porque pues el 50% de la ciudadanía votó a favor y el 50% en contra. Entonces México pues está dividido en dos grandes países, me refiero en preferencias electorales, y es bien difícil para el que gobierna. Pues gobierna para los suyos, pero está obligado a gobernar para todos. Sin embargo, los que no votaron por él, pues siempre están en contra, por eso son opositores. Pero así funcionan las democracias, no es nada que nos debamos de espantar, es parte de la normalidad en el mundo, de que siempre hay alguien en el poder y siempre hay alguien que se opone. Entonces el tamaño, la dimensión, la importancia, el impacto a las regiones. Regiones me refiero a estados y municipios, básicamente a los grupos, tanto vulnerables, sociales, indígenas, productores, de todo tipo, y desde luego a las personas, a usted, a mí, en lo particular. Hay por ahí una foto en un periódico nacional donde vienen 350 alcaldes de los más importantes del país, pero de oposición, del PAN, PRI, PRD, que se fueron y se plantaron ayer a la Cámara de Diputados para exigir la restitución de fondos desaparecidos, tanto estatales como municipales, porque dicen ellos que en el presupuesto, conjuntamente pues con los diputados de sus partidos que los acompañaron ahí en la foto y en lo que sale, pues dicen que el presupuesto del año que entra habrá menos recursos para seguridad. Imagínense el grave problema que tenemos de seguridad, para infraestructura, para salud, para turismo y para proyectos de desarrollo municipal. Es decir, no va a llegar dinero a los municipios para temas de infraestructura. Y lamentan mucho que las grandes bolsas de estos 7 billones se van básicamente a 5 proyectos emblemáticos del gobierno, como es la refinería Dos Bocas, el aeropuerto internacional de Santa Lucía, el Tren Maya y otros 2, 3 proyectos, y nada más. Esa es la gran discusión. Y el otro tema que deseo comentar brevemente es el tema de lo que está sucediendo con nuestro país, en el que ya nos estamos mal acostumbrando a tener problemas crónicos que son una enfermedad para las finanzas públicas, pero son una enfermedad para la sanidad del país y son una enfermedad que afecta a los ciudadanos en todos los rincones de la patria. Y me refiero, sin ponerlos en orden de importancia, a problemas como el desabasto de medicinas, que algo está pasando, algo está mal, no funciona. Sigue habiendo, hay un llamado del presidente de la República a que se termine el desabasto, pero fíjense, lo dice el presidente de la República, imagínense cómo estamos. El otro es el huachicol. Fíjense que se ha dicho que la inteligencia, que la Guardia Nacional, que el ejército, que las policías, que ahora sí, que ya se acabó la corrupción, y resulta que Pemex el día de ayer anuncia a través de un señor que se llama Antonio Fonseca, que es el encargado de cuestiones de comercialización y todo eso, que los huachicoleros se robaron lotes completos a Pemex, dinero que es de Pemex, por lo tanto del gobierno federal, por lo tanto del pueblo, por lo tanto de usted y mío, es decir, dinero público. Se robaron 229,000 barriles al mes, de enero a junio. Multiplique 229,000 barriles por 6 meses. Le da un mundo de barriles. Cada barril, claro que tiene 200 litros. Es básicamente el diésel, gasolina y turbocina lo que se le sigue robando a Pemex. Y uno se pregunta,
¿Y la Cheyenne, pa? Ah, no es cierto. Uno se pregunta, ¿y la Guardia Nacional? ¿Y todos los miles de gentes que se integraron? ¿Y la Defensa Nacional? ¿Qué está pasando? Y desde luego, también es preocupante lo crónico que se está haciendo de lo que se llama la violencia itinerante, es decir, los cárteles de la droga, nomás van brincando de estado en estado, de ciudad en ciudad, y van generando caos. Y cuando no está Tamaulipas, se brincan a Veracruz, y luego a Quintana Roo, y luego a Sonora, y luego van a dar a Baja California, y andan por todo el mundo, pero no se resuelve nada. Y finalmente, el tema de omisión ya se está haciendo un cáncer. El no aplicar la ley, el poner en ridículo a las fuerzas del orden público que tienen que dar abrazos, explicaciones, cariñitos y lo que sea, pero dejan a los delincuentes hacer lo que les dé la gana. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias por escucharme, que tenga bonito día. Hasta luego.